Mira, hoy día voy a predicar un tema siguiendo el tema de Elías. ¿Se acuerdan de que prediqué unos 15 días atrás? ¿Cierto? Restaurando el altar de Dios. Vamos a seguir la saga, vamos a seguir ese mensaje, hermano, porque es muy poderoso. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tome el control de mi vida, hable por mis labios, úseme con poder de lo alto, sea usted hablando a nuestras vidas. Hoy seguro que nos vamos bendecidos. Yo lo creo fielmente en el nombre de Jesús. Amén. El título es Siguiendo al Espíritu. ¿Cuál es el título? Siguiendo al Espíritu. Dice la palabra del Señor, hermano, que después que Elías hizo descender fuego del cielo, ¿se recuerdan? Sobre el altar para que lloviera, porque de eso se trataba. Había una sequía terrible, pero había que reparar el altar de Dios, invocar al cielo para que el pueblo de Israel, el pueblo judío, viera que realmente el Dios poderoso era Jehová. El rey Acab dice que le dio la noticia, hermano, a su mujer, Jezabel, y le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. La mujer del rey de Acab no estaba al tanto, ella no sabía de lo que había ocurrido en el monte Carmelo. En el monte Carmelo, donde Elías había dado muerte, dice, a todos los profetas de Baal, los cuales eran nada más y menos que 450 profetas que habían sido degollados por Elías. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Que la mujer de Acab dice que envió un mensajero a Elías, le mandó un mensaje. Por eso aquí vamos a aprender que siempre tenemos que poner cuidado los mensajeros. Le envió un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, le dijo, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, lo iba a degollar. Viendo pues Elías el peligro que venía, se levantó, dice, y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, ¿qué pasó con Elías? Elías puso oído ¿a quién? Al mensajero, al mensaje. ¿Y qué vino sobre Elías? Temor, le dio miedo, se asustó Elías. Y muchas veces el enemigo envía mensajeros para tratar de sacarlo a usted, a mí, a quien sea, de circulación. Pero el Señor Dios poderoso, Él nos dio discernimiento y la autoridad para derribar toda fortaleza del enemigo. Gracias a que Jesús resucitó. Porque Él dice en su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo en el nombre de aquí, el nombre de allá, sino en mi nombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Elías no era cualquier profeta, hermano. Elías era un hombre con una gran unción y autoridad de Dios. Había realizado tremenda hazaña, tremendo milagro, hermano. Había hecho que descendiera fuego del cielo. Pero cuando escuchó el mensaje de la mujer de Acab, vino sobre Elías el temor. Y toda la iglesia sabe que el temor paraliza a la persona. El temor te quita las fuerzas. El temor te angustia. El temor, hermano, te detiene y no avanzas.
porque hay miedo. Y le sucedió a Elías. ¿Por qué vino el temor? Por escuchar la voz del mensajero. ¿Cuántas veces, hermano, tú has visto o has vivido milagros poderosos y en ese momento tu fe crece? ¿Cuánto le ha pasado que cuando usted ve un milagro, su fe crece? Amén. Y usted ve que Dios le respondió y usted dice: ah, Dios me ha respondido, y la fe crece. Y usted dice: yo no tengo temor porque sé que el Señor hace milagro. Amén. Entonces la fe crece, hermano, y lo único que quieres es servirle al Señor. Y dice: nada, yo he escuchado muchas veces eso, nada me hará retroceder. Es por eso, hermano, que tenemos que cuidarnos, porque el diablo está al acecho, esperando, hermano, que nos descuidemos para robarnos todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Para robarnos. Eso fue lo que le sucedió a Elías. Y él dice que se fue huyendo por el desierto un día de camino. Muy cansado el hombre, agotado, temeroso. Vino, dice, y se sentó debajo de un enebro. Y lo único que quería debajo de ese enebro, el enebro es un árbol muy particular. Dice que tiene 3 metros de altura más o menos. Es muy frondoso y y sus hojas, todo tiene muy buen olor. Es muy ancho y se mete debajo. Y lo único que Elías quería era morirse. Él quería morirse. Y le decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, le decía, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo único que él deseaba era morir. ¿Por qué, hermano? Porque el temor había entrado a su vida. Elías, escuche esto, Elías había entrado en una depresión terrible. ¿Usted cree que un cristiano le puede dar depresión? Le puede dar cuando pone oído ¿a qué? Al diablo. Cuando le abre la puerta al temor. Cuando mira el futuro, entra el temor. Pero el Señor dice que si yo estoy en Él, yo soy victorioso. Y el Señor me sacará victorioso. Le entró esa depresión terrible. Se puso debajo del enebro y lo único que deseaba era morirse. Ya expliqué que el enebro era algo frondoso, de muy buen olor. Elías estaba ahí destrozado, deseando morir. ¿Cuántos a lo mejor en este día están debajo del enebro? A lo mejor amargados, a lo mejor depresivos, a lo mejor angustiados, tristes. No le han resultado las cosas como usted quería y se encuentra debajo del enebro. Y el enebro me indica, el enebro representa, hermanos, la depresión, representa la amargura, representa el estrés, la inseguridad, representa la oscuridad. Cuando usted se siente abatido, triste, no haya que hacer, todo le sale mal. Donde va no le resulta nada, golpea una puerta y no se le abre. Y usted dice: ¿qué pasa? Y lo único que quiere es dejarse allí.
que el diablo haga lo que quiera. Pero el Señor nos llamó para ser victoriosos. Entra el estrés, todo eso. No te han salido bien las cosas como tú querías, hermano, o como usted quería, hermana. Te sientes defraudado. Piensas que ya todo terminó para ti, que ya no hay salida. Y pasas tiempo, años, y te conformas a eso. Y te acomodas a eso. Piensas que ya no hay esperanza, que todo te sale mal, que no hay solución, y te quedas ahí. Pero quiero decirte algo. Si Jesús resucitó, por algo resucitó. Es porque nos da la victoria. Piensas que las fuerzas se te han terminado, la unción se ha alejado, has perdido el espíritu de conquista. Muchas veces, hermano, la persona pierde el espíritu de conquista. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes el espíritu de conquista. ¿Cuántos creen eso? Y ya no quieres seguir. No quieres hacer nada por tu vida. Y la obra del Señor. Y dices dentro de ti, que lo hagan otros. Yo no tengo las fuerzas para seguir. Pero mira lo que le pasó al profeta Elías. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y dice que, y aquí luego llegó un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces dice, él miró, me imagino, se levantó, despertó, miró, y dice que de repente ve a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, porque apareció fuego, no había fuego, pero el ángel trajo, y una vasija de agua, y comió, dice, y bebió, y se volvió a dormirse, porque la depresión que él tenía, el miedo, el temor era grande. ¿Qué pasa cuando una persona tiene depresión? ¿Se duerme o no? Puro dormir. No tiene fuerzas de nada, no tiene ánimo de nada. Elías estaba en esas condiciones y se durmió de nuevo. Y volvió, dice, por segunda vez el ángel de Jehová lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. En otras palabras, levántate y sigue, porque aquí no ha terminado tu misión. Hay algo más a pesar de las circunstancias que te rodean y todavía no recibirás mi respuesta. Elías experimentó fatiga y desaliento después de dos grandes victorias espirituales. Pero dice la palabra que se levantó y comió, dice, y bebió. Y con ese alimento, hermano, se fortaleció tanto con aquella comida, que tuvo la fuerza para caminar 40 días y 40 noches. ¿Cuánto caminó? Y llegó a un lugar, dice, y se metió en una cueva. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y cuando estaba en esa cueva, dice que vino palabra a él de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías está sumergido en el miedo. Con el alimento que Elías comió, note que pudo fortalecerse para caminar 40 días y 40 noches, ¿cierto? Por el desierto. ¿Qué pasa, hermano, con nosotros?
si logramos entender que si nos alimentamos con la palabra del Señor, somos fortalecidos para enfrentar el desierto. El desierto, todos saben que significa soledad, significan procesos, significan pruebas. ¿Cuántas veces, hermano, te has sentido solo? ¿Cuántas personas de este lugar alguna vez se han sentido solo? Usted. ¿Cuántos más? Usted. Levante la mano. Ay, todos. Casi todos se han sentido solos en más de alguna oportunidad. Y dices, nadie me ayuda. Nadie se preocupa de mí. Pero quiero enseñarte algo, decirte algo. El trato de Dios es contigo. Muchas veces tú te sientes solo, sola, pero el trato de Dios es contigo, solo, para que pases el desierto solo. Elías estaba solo. El ayudante de él estaba en Berseba. Él estaba en una cueva a muchos kilómetros de lejos. Estaba solo. Y Dios iba a tratar con él solo. Cuando tú te encuentres en dificultades, en prueba, te sientes que estás solo, entiende, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. En muchas oportunidades hemos vivido esa experiencia. Y nos hemos encontrado muchos años atrás en grandes pruebas, en grandes dificultades. Mi esposa, los hijos. Y muchas veces, ustedes saben que siempre papá y mamá son los que llevan el timón. Los hijos van con uno, pero el que lleva el timón es el papá, y el que tiene el llamado es el papá y la mamá. Entonces, muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos que no hallábamos qué hacer. Pero qué rico cuando tú te das cuenta que Dios está tratando contigo. ¿Cuántos de repente se levantan a la alta hora en la noche a orar, a buscar? ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo. ¿Amén o no? El trato contigo, hermano. Tú tienes que crecer. Si te das cuenta, Elías estaba solo. Las pruebas, las dificultades que se nos presenten, es la manera en que Dios prueba tu corazón cada día. Cada día debemos alimentarnos ¿con qué? Con la palabra. La palabra es el alimento espiritual, Luchito. Usted lee la palabra y se alimenta, porque Dios le habla. Y si no entiende, usted ora y dice, Espíritu Santo, revéleme. Y el Espíritu Santo le va a revelar de qué se trata. Amén. Alimentarnos con la palabra y beber del agua que salta para vida eterna. La Biblia dice que por nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y Elías llegó al monte de Dios. La montaña o monte, hermano, simboliza la unción del cielo con la tierra. Un espacio sagrado. Escuche esto. Moisés, Elías, Abraham subían al monte, dice, a buscar ¿qué? La presencia de Dios. Usted lee la Biblia, la historia de Moisés, de Abraham, iban ¿dónde? Al monte. Ahora, a buscar la presencia de Dios, a conversar con Dios. Dios trataba con ellos. Por eso que cada día, iglesia, debemos subir por fe al monte, que es la intimidad con Dios, donde podemos abrir nuestro corazón libremente. Y a Dios le agrada que usted solo.
Cuando usted va al monte, va solo. La palabra nos muestra, Elías dejó al ayudante donde en Berseba, pues solo. Cuando usted quiere algo con Dios, se mete en la intimidad con Dios. La Biblia dice: cierra tu puerta, te mete a la recámara, cierra tu puerta, y tu Padre que está en secreto te oye y te va a recompensar en público. Porque en la intimidad con Dios usted le habla todo. Nadie lo está escuchando, ni el hermano, ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo. Usted está solito. Escuche esto. Si usted va a la intimidad con Dios, al monte, usted tiene que salir diferente de ahí. ¿Qué pasaba con Moisés cuando iba al monte? ¿Cómo llegaba? Radiante. ¿Ah? Resplandecía. Y el pueblo decía: ¿qué pasa? ¿Dónde había estado? En el monte. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la persona va al monte y sale peor. Entró endiablado y sale más endiablado. Yo no sé en qué monte está. Yo creo que va a conversar con Lucifer. Porque si yo me meto al monte, en la intimidad con Dios, yo tengo que salir diferente. Amén. Y dice que Dios le habla a Elías. Y Elías responde: he sentido un vivo celo, le dijo, por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo verdad a Dios. Él había estado, hizo llover, o sea, que descendiera fuego, restauró el altar. Todo el pueblo entendió que Jehová era Dios y llovió. Pero él estaba diciendo: destruyeron tus altares. Estoy mal, en otras palabras. ¿Le estaba diciendo verdad a Dios? No. Era exacto, su verdad. Era su verdad. Porque ustedes ya entendieron el mensaje anterior, que hizo el holocausto. Había una gran cantidad de gente que entendió que realmente Jehová era Dios cuando vieron que descendió el fuego. Pero ahí le está diciendo él: escuchen, nunca pienses que tú eres el único. No hay único. Porque yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que yo no tengo. Si tú dices: soy el mejor líder, el que tengo más discípulos. Si yo digo: soy el mejor pastor, soy el que tengo la iglesia más grande, grave error. ¿Grave qué? Error. Porque Dios no trabaja con únicos. Dios trabaja con un cuerpo. Elías dice: he quedado solo yo. ¿Cierto? Dice: he quedado solo yo. Y Dios le dice: no. Me he reservado para que tú sepas 7,000 rodillas que no han doblado, no se han doblegado al Dios Baal. 7,000. Para Dios no existen los únicos, iglesia. A veces se piensa que somos los únicos que tenemos la unción, pero no es así. La unción es de Dios. Él es el único. No eres el único. Hay 7,000 rodillas que
porque no se han doblegado al Dios Baal. Elías le dijo. Y luego le dijo, sal fuera y ponte en el monte. Estaba en la cueva. Y ponte en el monte delante de Jehová, le dijo, para que veas su gloria. Yo me imagino a Elías cómo se sentía, hermano. Confrontado total. Y dice que apenas se asoma a la cueva, a la puerta de la cueva. Y de repente, hermano, está ahí cuando de repente viene un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero no estaba Dios ahí. Y él mirando. Tras el viento un terremoto, hermano. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto viene un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Y cuando lo oyó Elías, dice, se sale de la cueva, se para al frente, se cubre su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta hoy es para nosotros. ¿Qué haces tú en la cueva? ¿Qué había en la cueva? Oscuridad. No había fuego, no había luz. No había nada. ¿Qué es lo que había? Miedo, depresión, preocupación. Pero hasta que dijo, me buscan para matarme. ¿Cuántos a lo mejor están en la cueva? Ahí están sumergidos en el problema, en la necesidad, en la dificultad, amargados, tristes, depresivos. ¿Cuántos a lo mejor están diciendo, tengo un gran compromiso y estoy mal? Y busca por un lado, busca por otro, y golpea una puerta y golpea otra. Nunca se te va a abrir si no vas directamente al Dios Todopoderoso. Nunca se te va a abrir si no te humillas al Dios del cielo y le pides perdón por tus faltas, por tus errores, por tus malas palabras, tus malos pensamientos. Y entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición que sobreabunde. Pero si no dejas el orgullo, hermano, iglesia, nunca Dios te va a responder. ¿Sabes por qué? Porque si te responde, pon atención, tú vas a decir, ¿ves que no es tanto? Cuando dicen que Dios aprieta la mano, no, ¿qué va a apretar? Así diría usted. Así diría usted. Este pecho lo vivió, hermano. No hablo por hablar. Yo viví eso. ¿Sí o no, mija? Ahí sumergido en el polvo. Hasta que dije, Señor, me rindo. Me rindo. Yo no vengo de un convento monje, hermano. Vengo del problema, de la necesidad, de la dificultad. Pero el Señor nos eligió. Sal fuera, le dice. Sal fuera, le dijo. ¿Por qué no le habló adentro de la cueva? Y el otro sacó la cabeza para afuera. ¿Y por qué no le habló ahí? Le dijo, sal fuera. Porque Dios no podía tratar con Elías dentro de la cueva. No te puedo hablar. No puedes venir a mí. No puede venir a mí la gloria del Dios poderoso. Por eso Dios te dice, sal de la religión. Si no, Dios no te puede hablar. Sal del conformismo. Escucha, sal del conformismo. Sal de la comodidad, sal de la idolatría, sal de la religión, sal de las estructuras, sal de ahí.
Sal de las estructuras de hombre, porque así no te puedo hablar. No te puedo revelar, porque tu mente es cuadrada, porque tú le haces más caso a lo que dice el hombre y no a lo que dice mi palabra. Tú te transformas en un loro. Repite lo que el otro loro dice. En la cueva estás escondido, en la cueva estás encerrado y no oyes lo que dice Dios. Cada uno de nosotros examinémonos. ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué Dios no te oye? ¿Por qué Dios no te habla? ¿Por qué Dios no trata contigo? Porque estás dentro de la cueva, dentro de tu orgullo, de tu soberbia, del que yo me creo importante, de que yo soy Rambo, que a mí no me hace nada a nadie. No, hermano, nosotros somos solamente un gusanito, porque el papá es Dios. Dice que Él es el dueño de todo, de todo. Amén. Y tú dices, porque esta es la sana doctrina. Y Dios te dice, no me hable de sana doctrina, porque la sana doctrina, le dice, soy yo. Es mi palabra. Elías estaba en la cueva, era porque tenía miedo. Si tú no sales de la confusión en que te encuentras, el Señor te dice, yo te quiero usar y no te puedo hablar. Porque no sale de la confusión, no sale del orgullo, no sale de la soberbia. No te puedo hablar, dice. Hoy la pregunta es para nosotros. ¿Por qué el Señor está tratando con cada uno de nosotros? Por eso, porque Dios está tratando con nosotros. Dios no hace la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no estás trabajando en mi obra? ¿Por qué dice que lo hagan otro? Eres tú el que pierde la bendición, pierde tu llamado, pierde la oportunidad que el Señor te está dando. Al Señor no le cuesta nada, iglesia. Al Señor no le cuesta nada traer del mundo. Escuche esto, qué importante. Al Señor no le cuesta nada traer del mundo algún perdido o vicioso, harapiento espiritual, porque no eres el único, y lo prepara y lo pone en tu lugar y lo usa mejor que a ti, porque así es la viña del Señor. El trabajo no se detiene. Hoy es tu día, iglesia. Hoy es tu día, hermano. Y decirle al Señor, estoy dispuesto para lo que tú quieras. ¿Cuántos están dispuestos para lo que Dios quiere? A lo mejor usted dijo, todo me sale mal, ya no quiero servirte, no tengo trabajo, ni quiero saber más de ti. Y le dijo Jehová a Elías, escucha lo que le dijo. Él creía que ya no había más esperanza. Y le dice Dios, ve, vuelve por tu camino, le dijo, por el desierto de Damasco. Y mira lo que le tocaba hacer. Él decía que ya no había más esperanza, que lo iban a matar. Y llegarás, dice, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, le dijo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Mira a lo que lo mandó, a ungir 2 reyes y enseguida unge el que te va a reemplazar a ti. Porque todos saben la historia que Elías fue arrebatado al cielo. ¿Y quién quedó en el lugar de él? Eliseo. ¿Cierto? Y le dice, y el que escapare, le dice, de la mano de Hazael, el rey que ungirá, Jehú lo matará.
Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, le dice Dios, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante el Dios Baal y cuya boca no lo besaron. Por eso el Señor te dice: vuelve por el camino que viniste. Tienes mucho que hacer todavía. La obra es grande y extensa, y hay mucho trabajo por hacer. No escuches a los mensajeros de Satanás que vienen a ti para sacarte del propósito de Dios, para sembrar la duda en ti y que termine como un vagabundo espiritual. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hablado? ¿Cuántos le dicen al Señor: aquí estoy, Señor? Pase lo que pase, porque la promesa es: Dios te va a bendecir. Pero si nosotros buscamos la intimidad con Dios y nos humillamos, el peor enemigo de una persona es el orgullo. El orgullo te destruye. El orgullo, escucha mi iglesia, el orgullo te saca de los propósitos de Dios. El orgullo te mata espiritualmente. Te conviertes en un vagabundo espiritual, dice la palabra. Lo que Dios nos pide, hermanos, es la humildad. Si el hombre es humilde, Dios lo va a ensalzar. Si el hombre es humilde, Dios lo va a sustentar. Si el hombre es humilde, la mujer es humilde, Dios se les va a levantar. Todo lo que usted anhela tiene que buscar en el monte de Dios, pero con humildad. Y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. No te vas a dar ni cuenta cuando tienes todo solucionado. Pero si tú te desesperas, escucha esto, si tú te desesperas, si tú buscas angustiado, golpeas aquí, golpeas allá, Dios dice: bueno, así tú lo hago yo. ¿Quién lo hace? Mejor que lo haga Él. Porque si yo busco, echo a perder. Pero si Dios me tiene, es diferente. Dios siempre te va a sacar victorioso. ¿Cuántos creen en eso? Quiero que se ponga en pie ahora. Keeping me still. Keeping me still. When sorrow like sea billows roll.